Periplo, la ida y vuelta en el arte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto volverlos a saludar después de un tiempo en que pues arrancamos el primer piloto de este proyecto de podcast llamado Periplo, ida y vuelta en el arte. Y pues muy contento de volver a estar en conexión para poder tener este segundo episodio de este podcast en la que buscamos compartir y que nos compartan varios artistas desde varias disciplinas lo que ha sido su recorrido, su periplo en el arte. Así que estoy muy contento de volverlos a saludar a todos ustedes. Agradezco a cada uno de los que se tomó el tiempo de escuchar el primer episodio de este podcast y que me hicieron favor de llamarme, de comentarme, de hacerme sugerencias. Todo es muy bien recibido y de verdad estoy muy agradecido y muy contento de que podamos continuar con este diálogo con verdaderos ejemplos, verdaderos personalidades que están trabajando constantemente en este ámbito inmenso, en este ámbito grandísimo que es la creación artística. Fíjense que uno se siente de verdad privilegiado cuando tienes la posibilidad de en tu trabajo combinar, pues claro, un trabajo que te mantenga y que también te permita disfrutar de aquellas delicias que te han gustado toda tu vida, ¿no? Esa clásica frase que dice que haz lo que te gusta y nunca trabajarás un solo día en tu vida, pues luego lo aplica mucho a mí porque yo he sido siempre un fan de los artistas, de los museos, de las exposiciones, de todas las expresiones plásticas. Y ahora con mi trabajo y con lo que poco a poco he podido desarrollarme junto con los artistas, pues a diario disfruto, a diario soy un fan. Así que, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo expresar sino mi agradecimiento a todas aquellas personas, creadores, que han confiado en mí, que comparten conmigo la pasión por el arte y que también me han privilegiado con su amistad? Muchas gracias y pues ahora en esta segunda edición del podcast Periplo quiero traer a cuenta un tema que me parece muy importante y que en el desarrollo de esta profesión de curador y de investigador en las artes constantemente he constatado. Yo soy un investigador mexicano y constantemente desde el principio me he encontrado con que en todos los ámbitos culturales del país existen artistas creativos que han llegado a nuestro país nacidos en otras latitudes y que han tomado México como su lienzo, como su casa, como su lienzo para trabajar, para recrear su arte, para explorar nuevos caminos. Algunos inclusive confiesan que fue hasta llegando a México cuando encontraron su verdadero camino en el arte. Así que a mí me parece muy importante cómo, pues muy interesante cómo México ha sido a lo largo de la historia y en la actualidad no es diferente, un lugar que atrae a la creación, que atrae a los creativos, que atrae el talento, no solamente, de todo el mundo, pero principalmente ahora quiero referirme a la creación latinoamericana, que en México ha estado siempre presente y que, lo voy a insistir mucho en este programa, han contribuido desde cada una de sus visiones los artistas latinoamericanos activos en México, han contribuido con su propuesta creativa a hacer más grande, a afinar mejor, a darle, a incrementar más este caleidoscopio que tiene México de lo que es. Han contribuido ellos con su arte para entendernos mejor, para enriquecer nuestro propio patrimonio cultural y artístico. Creo, sin miedo a equivocarme,
que México le debe muchísimo a sus artistas en su identidad y le debe muchísimo a sus artistas adoptados para entenderse a sí mismo. Ustedes recordarán, pues bueno, creo que un cineasta como Eisenstein, que vino a México y que de alguna manera le ayudó mucho desde su visión en el cine a identificar aquellos elementos de identidad que en un momento determinado de la historia nacional eran necesarios para construirnos una identidad, para construirnos una imagen de nosotros mismos. Y artistas como Eisenstein sirvieron, su visión sirvió para que pudiéramos voltearnos a ver a nosotros mismos con otras ópticas. Entonces, desde esa perspectiva yo quiero celebrar esta reunión y este segundo podcast. Después de esta pequeña breve introducción, bueno, nunca es pequeña, yo lo sé, pero pues quiero dar la bienvenida para este podcast a una invitada de lujo, que pues le agradezco muchísimo su talento compartido y su amistad. Ella es Cuca Fernández. Bienvenida, Cuca. ¿Qué Muchas tal? gracias, ¿Cómo Álvaro. estás? Muy bien, muy bien. Aquí, este es mi primer podcast, así que estoy aquí grabándome. No, muy contenta que me hayas invitado. Dispuesta a platicar y experimentar estas modalidades, ¿no? Que son parte de la cultura y parte no solamente de un oficio que vendría siendo, en este caso, en mi caso, la pintura. Son temas comunicacionales y me encanta. Escuché tu primer podcast y me encantó con respecto a la exposición de Joseph Force en la galería. Fui a la exposición, me encantó, adquirí una obra también, así que estoy muy, muy contenta. Eso también me encantó a mí. Sí, sí. Así que no, yo feliz aquí de venir a platicar contigo. Muy bien, Cuca, pues es excelente que podamos sentarnos a platicar sobre ahora lo que tú estás viviendo y que has vivido en esta travesía, en este periplo creativo que has tenido. Yo poniéndome un poco a investigar sobre tu trayectoria, sobre lo que te ha llevado a terminar en estos lares, como decían por ahí los piratas, terminar con tus huesos por acá. Claro, ir cambiando de hemisferio, ¿no? Sí, es Sí, bien así curioso. es. Sí. Me parece que tú tienes una trayectoria muy interesante, una trayectoria geográfica muy Ajá. interesante, porque pues eres de las antípodas, ¿no? Vas de un extremo de un Chile, ella es chilena, ella nacida en Santiago de Chile, Ajá. y bueno, pues desde su actual Chile, donde estudió, donde se desarrolló, bueno, y ahorita ya nos contará más ella, pues prácticamente ha recorrido todo el continente para dedicar sus últimos años aquí en la ciudad, en México, aquí en la ciudad de León, para pues desarrollar un arte, pues muy, yo diría, muy continental, muy Ajá. universal. Cuéntanos un poco de ti. Yo quisiera empezar a hablar, Cuca, sobre el arranque que tuviste, sobre, bueno, un poco tus recuerdos infantiles, el trabajo tus primeros acercamientos al arte en una realidad latinoamericana que si bien tiene coincidencias con la realidad mexicana, pues también tenía unas características muy particulares de tu vida allí en un Chile, pues muy determinadas, muy específicas, ¿no? Cuéntame. Bueno, así como para entender un poquitito esta como línea geográfica de la que estamos hablando, eh, efectivamente nací en Chile y a los 27 años, ya casada, nos mudamos a Pensilvania, de ahí viene hasta el cambio de hemisferio. Y para entender un poquito, yo siempre estuve como en el mismo colegio, en el mismo barrio, muy acomodada, muy protegida por la familia. Entonces estos cambios de países y todo eran como cosas radicales, ¿no? Así como, wow, se va. Y primero nos íbamos por un año y medio
bueno, ya llevo 20 años fuera de Chile, ¿no? Entonces, de Chile el salto fue a Pensilvania, al norte de Estados Unidos, ¿no? Casi en frontera con Canadá. De partida el tema climático, todo el tema de adaptación como persona, como extranjero, como latinoamericano en Estados Unidos. Te diría que fue primero una grata sorpresa, porque siempre yo tenía como el prejuicio de que no, Estados Unidos no era una meta para mí irme a vivir allá. Y te imaginas también un poquito como toda esta cosa discriminatoria. Llegamos a un pueblito, State College, ¿y qué te puedo decir? O sea, la gente con que me encontré fue maravillosa. Nos abrieron la puerta, o sea, literal, de su casa, todos fuimos súper bien recibidos. Éramos bastante exóticos en el lugar, porque de Chile es como muy difícil encontrarse gente en esas latitudes, ¿no? Entonces fue como muy agradable, muy sorpresivo. El tema del clima, yo soy muy enfática en eso, porque en Chile en Santiago, digamos, tenemos las 4 estaciones muy marcadas, ¿no? Entonces todo eso te da colores, te da ambiente, te da temperatura. Y al llegar a Estados Unidos, a Pensilvania, siempre me advirtieron mucho de que me iba a deprimir, porque el invierno dura 7 meses, ¿no? Y estamos hablando de temperaturas bajo 20 grados. 20 grados bajo cero, entonces la verdad es que era como un temor a encontrarme con ese tipo de adaptación. Y no, bueno, fue maravilloso. El invierno para mí allá es luz, porque en Santiago el invierno, la lluvia es oscuro, ¿no? Es oscuro, es más deprimente. En cambio acá era la nieve, muy luminoso. Bueno, fue una etapa muy bonita. Y culturalmente, encontrarte con gente que termina siendo muy parecida a uno, y yo teniendo mis amigos de toda la vida, ya sabes, el gordo, el negro, la amiga, la güera, no sé qué, vas y te encuentras en otro lugar y de alguna manera los empiezas a identificar. Yo no sé si es una cosa como más como primitiva de protección, que empiezas como a ubicar a tu grupo familiar, ¿no? de amigos, y los empiezas a identificar. Fue una etapa muy bonita, y de ahí, después de 3 años viviendo ahí, estuvimos también en Pittsburgh. Bueno, ahí empecé a trabajar el tema de los paisajes. Yo me considero paisajista en la pintura. A ver, en Chile estudié diseño gráfico, lo cual me ayudó muchísimo a un tema de herramientas pictóricas, porque ahí toda la materia venía mucho con todas las técnicas de pintura, y además tener estas herramientas de comunicación, ¿no? Que después me encuentro con muchas carencias en los artistas de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera yo tenía como suplí esa parte, y me protegí con eso. Sobre todo por trabajar de manera independiente, ¿no? Ahí yo me gusta, ya para entrar lleno en tu tema creativo, Ajá. en tu pintura. Sí. A mí me interesa mucho todo este cambio que hablas, porque tú al principio arrancas experimentando, trabajando plásticamente desde el diseño, y también en trabajos, según entiendo, ya en trabajos por encargo, o algunos trabajos particulares en Chile todavía, Sí. de dibujo, de pintura, ¿no? Sí, el tema, Retrato. fíjate que siempre es curioso, porque siempre a todos los pintores que conozco, ¿cuándo empezaste a pintar? Esa es la pregunta clásica. Y uno, la verdad es que uno dice, bueno, desde siempre, ¿no? O sea, Claro. desde chica, los dibujos en los concursos del colegio, ese tipo de cosas que al final, de hecho, ayer tenía una plática, y que me gusta mucho hacer la referencia, porque hasta el día de hoy tengo contacto con mi maestra de secundaria, ¿no? Así, Ingrid, a ver si me escuchas, porque sí se lo voy a mandar. seguro que va a Sí, sí, sí. escuchar. Entonces, a mí me da mucho orgullo poder compartir como las experiencias y los logros que uno Ujú. va teniendo, porque es una carrera que vas haciendo picando Claro. piedras, ¿no? Entonces, Sin embargo, cuando tú decides viajar tan lejos, ¿cómo impacta a tu arte? ¿Cómo impacta aquello que tú ya llevabas un camino de creación? sí, por eso hago tanto énfasis en el tema climático, en la Ujú. gente, en el ambiente social de uno, porque sí todo te influye. No te das cuenta. Yo hasta ese Ok. momento ahí empecé a trabajar con el óleo. Siempre yo trabajaba, me gustaba mucho el blanco y negro, ya sea en tinta, en Ok. carboncillo, trabajando con retratos, ¿no? En todas estas cosas por encargo. Trabajé en agencias de publicidad, Ujú. netamente me dediqué a trabajar en el diseño gráfico.
Y después ya al estar en Estados Unidos tuve la oportunidad de seguir trabajando de manera freelance, ¿no? En estas páginas web y diseño. Ok. Por trabajo de mi marido en ese momento siempre estábamos muy cerca de campos de golf. Entonces la gente empezó a convencerme. La verdad es que yo era algo que no quería, ¿no? Así como que, no, déjenme con esto. Y, oye, ¿por qué no te haces un cuadrito? Porque ya sabes, ¿no? Así como un encargo y trabajemos aquí. Entonces primero empecé con la fotografía. Ok. Porque pasar del blanco y negro al color, sí es difícil cuando estás acostumbrado. Yo por lo menos a mí me costó muchísimo hasta que me decidí y empecé a trabajar en óleo, Ok. paisajes de campos de golf, y me voló la cabeza trabajar con el óleo. Es una técnica que a mí me encanta, completamente autodidacta, entonces al final también es como de errores De y experimentación. aciertos. Ajá. Cosas como que se me craquelaba la pintura y no sabía por qué, y según el barniz y así, ¿no? Entonces me dediqué a experimentar con el paisaje. De ahí me muevo a México. Ujú. Continúo ahí al 100% con el paisaje y coincide esta etapa de maternidad. En Estados Unidos tuve a mi primera hija, en 4 años tuve 3 hijas, entonces la verdad que fue como y que también influye en mi creación todo ese tema de la maternidad, ¿no? Definitivamente todo lo que vives como persona Sí, y como artista van a influir en tu obra. Al fin y al cabo, la obra es el lenguaje con el cual expresas tu vida. claro. A mí me parece muy interesante, y perdón que insista sobre ello, cómo, no sé, es pregunta más bien. Ujú. Eh, este recurrir al color, este recurrir a nuevos técnicas, a nuevas disciplinas, a otros materiales, fue también de alguna manera como un refugio, como una manera de volverte a encontrar cuando estabas viviendo otras realidades sociales muy diferentes, cuando estabas viendo climas, como tú dices, el clima, pues estamos también hablando de colores, ¿no? Sí. Un clima tan inclemente como el que dices que se vivía en Pensilvania, pues de repente más bien era una ausencia también de color a veces, ¿no? ¿O no? Fíjate que yo lo veo al revés, lo veo como Ok, una explosión de color. O sea, cuando muy yo bien. pienso en Pensilvania es una explosión de color. Ok, Estábamos en el pueblo donde vivíamos, porque digo pueblo porque es una cosa muy chiquita, muy bonita, un pueblo universitario, donde terminan los Apalaches. Es una cosa de naturaleza impresionante y la verdad es que em, nunca me imaginé que iba a estar yo tan activa en ese momento, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta, como te decía, en un principio siempre en Santiago, ¿no? Siempre en el mismo colegio, en el mismo grupo familiar, con tus amigos de toda la vida. Y acá me encontré con el desafío de vida nueva y empieza a abrirte camino y a conocer gente. Y la verdad es que ahí me doy cuenta que soy una persona muy adaptable, muy sociable, ok. ¿no? Cuando yo siempre me describí como una persona tímida, pero pues parece que no. Parece que no. Sí, no, la verdad es que necesito esto de lo social, de la comunicación, ¿no? Entonces, todo eso se va generando en una seguridad propia. Muy bien. ¿No? Entonces, y también el atreverme con el color fue también eso, ¿no? O sea, y al final que la gente te lo pida y haces lo primero y te sale bien y te gusta el resultado. Por supuesto que hay un montón de obras que nunca vieron la luz y están escondidas, ¿no? Otras que son las que a mí más me gustan y esas simplemente las tengo en un lugar especial, Muy bien. ¿no? Sí, sí. Entonces es curioso porque el color para mí sí fue un desafío, sí fue un desafío, Ok. porque ya era lanzarme y lanzarme con una técnica que respeto muchísimo, que es el óleo, o sea, el óleo es el máster de las técnicas, ¿no? Sin Entonces, embargo, como tú dices, un cierto estilo y un cierto tema como es el paisaje empezó a darte a conocer en el ámbito donde tú te movías. sí, Decías que las pinturas de campos de golf, ¿no? Me parece que sí, es interesante porque es un paisaje, de alguna manera temáticamente es un paisaje construido por el hombre, ¿no? Es construido por paisaje perfecto, un ajá, paisaje perfecto, ¿no? sí, Un paisaje sí, controlado, sí, ¿no? Creo que no sí. hay espacios, no hay pocos espacios naturales con tantas reglas y con tantas diseños y medidas como puede ser un campo Sí. de golf, ¿no? Después, como en los años 60, em, un,
un artista norteamericano empieza a hacer estas banderas. Jasper Jones empieza a hacer claro. estas banderas de Sí, encáustica, encáustica, sí. entonces más como un tema pop, ¿no? De Ujú. arte pop, y lo empieza como a introducir en las galerías. Ahí empieza como este super boom de la encáustica. Aquí yo aprendo, además que conversando con todos los artistas, todos saben usar la encáustica, ¿no? Entonces yo pensé que yo era la súper innovadora. Y no, todos se las enseñan en la escuela de arte, ¿no? De una manera que es bastante tóxica, porque se usa con solventes y como trabajas con calor, todos los gases y todo esto te afecta, ¿no? Entonces yo llevo 10 años tratando de purificar esta técnica, haciéndola más orgánica y menos dañina para el que la usa. Una vez que el cuadro está hecho no es dañino, ¿no? Sino que es al momento de hacerlo. Entonces la verdad es que me siento muy orgullosa de haber logrado ciertos cambios, ciertas recetas de mucho estudio, con muchos artistas, investigando cómo trabajaban muchos artistas, y ya llegué como a mi propia receta, porque también los materiales que te puedas conseguir acá en México, ¿no? Claro. Entonces también me tocó como esa investigación padre de buscar materiales aquí en México. Me hablabas de una artista también norteamericana, ¿no? Sí. Que te contribuyó mucho para la investigación en la encáustica. El 2019 me fui a Seattle a trabajar con ella. Yo a ella ya la había contactado hace 4 años y ya es ¿Cómo se llama? mi mentora, Alicia Tormí. Realmente es que es mi mentora. Y ella sí me ayudó muchísimo a esto de mejorar la técnica para que sea, viste que los norteamericanos son súper, que toda la seguridad y lo que sea todo como inofensivo para el cuerpo y no sé qué. Acá en México como que les vale ya luego nos luego gusta hacemos, el trabajo ¿no? rudo. Sí. Entonces esa parte con Alicia me ayudó muchísimo. Fue el 2019, sigo en contacto con ella, por supuesto, o sea, cualquier duda, cualquier cosa está... Entonces estos últimos 10 años, Cuca, han sido un trabajo de experimentación, sí. de explorar temas. Evidentemente no has dejado de lado tampoco otras técnicas que ahora sí un poco han sido como auxiliares, ¿no? Sí, bueno, el óleo te digo que para mí es la madre de las técnicas. Ajá. Trabajo en óleo, en acuarela y en encáustica, básicamente. Wow. Hoy me encuentro como experimentando con tintas al Muy bien. alcohol. Y creo que no se termina nunca uno de experimentar. Incluso una técnica en la encáustica que llevo 10 años, sigo como explorando y tratando de como incorporar ciertos elementos y ciertas cosas, ¿no? Claro, y de la mano de este camino de experimentación, ha sucedido algo muy interesante con tu trabajo, Cuca, que es pues, continuar con el tema del paisaje, pero reinventándolo, haciéndolo más contemporáneo. Haciéndolo, exacto, quiero decirlo, como deconstruyéndolo muchas veces, llevándolo a elementos como muy, muy expresionistas o abstractos. A mí me gusta mucho este juego que haces constantemente y bueno, el espacio por excelencia donde te has movido en estos 10 años, dime si me equivoco, ha sido el paisaje marino. Sí. El paisaje marino que pues ha permitido que tu pintura pues sea como un ejemplo de las posibilidades que en este caso a través de la encáustica se puede lograr a nivel expresivo. Porque de alguna manera se va de lo muy figurativo, de elementos muy, muy puntuales, alguna escena familiar inclusive en alguna orilla de alguna playa, hasta pues ya elementos como de una transparencia del agua, desde el fondo del agua, en contacto con la luz del atardecer, que produce todo un arcoíris maravilloso de colores, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante, eso se me hace muy rico, porque pues ahora sí que el infinito está ahí, ¿no? O sea, no hay... Sí, lo que pasa es que también fue una necesidad después de estar tantos años trabajando con los paisajes de campos de golf, en este caso, que siempre tenía que trabajar con fotografía y hacerlo con mucho detalle y todo. La encáustica me ayudó a soltarme,
a soltarme y a hacer esta cosa como más expresiva porque es muy accidental, ¿no? Todo esto que se derrite, el pincel es el soplete, entonces es muy difícil controlar ciertas cosas. Ya con mi experiencia, Muy bien. ya puedo decir que si yo quiero que pase algo aquí, pasa, ¿no? Pero sí me costó muchísimo Pero es muy llegar a valiosa eso. la primera intención, ¿no? Claro, Y que entonces quede plasmado viene ahí. esta cosa como muy espontánea, muy accidental. Generalmente yo todas mis obras parto con, yo creo que también viene como de la educación de diseñadora, parto con tipo bocetos, con alguna idea, ¿no? De allá que durante el desarrollo vaya cambiando, eso se deja ahí en el momento, ¿no? A las decisiones del momento, porque todo esto son accidentes. Entonces, fue el contraste de esta cosa tan guiada de fotografía, del detalle, casi de lupa trabajando, con esto de déjalo ser, ¿no? Y permítete el accidente. Entonces, personalmente para mí fue como, Permitir ya me el liberé. accidente, entonces se me hace muy valioso, permitir el Ajá, accidente. Creo que pues fue casi terapéutico de liberación, ¿no? totalmente, sí. Y eso es necesario. Sí, por Ah, eso es bonito esto de ver como las etapas claro. del artista, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya hoy puedo, como te decía, estoy incorporando un poquito más elementos, quizás un poquito más figurativos, con algún mensaje, algo más a propósito, eh, que me gusta mucho y ahí vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Pero ya con esta cosa un poquito más de como, yo sé que si hago esto, si aplico esto, va a pasar esto y así, ¿no? Entonces, Claro, bueno, pues sí. eso te hace ser ya un viejo lobo de mar De en eso, esto. una vieja. Pues fíjense que precisamente uno de los motivos por los cuales estamos aquí conversando y que para mí es muy importante destacar es que tenemos ahora la oportunidad de poder revisar pues todo esto que venimos hablando, este proceso creativo que ha llevado Cuca, sobre todo en los últimos 10 años que ha estado produciendo desde León, Guanajuato. Ajá. Y es porque recientemente, exactamente la semana pasada, el Museo de la Ciudad de León, Guanajuato, está dedicando una exposición su primera exposición individual a Cuca, que reúne alrededor de 70 obras, Ujú. la mayoría en encáustica, que pues dan cuenta de todo este proceso creativo, ¿no? Sí. Ella tuvo a bien de invitarme a revisar esta colección y por ahí estuvimos contribuyendo un poco también con el discurso para poder dar esta visión y poder ser testigos como espectadores del proceso que ha llevado de libertad de Cuca. Y a mí me parece maravilloso que podamos en este momento estar celebrando su primera exposición Sí. individual en León, que ayer estábamos en una dicotomía entre que yo le decía que la ciudad se lo debía y ella decía que ella se lo debía a la ciudad, Sí, sí. pero yo creo que sí era algo justo que tenía que suceder. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha significado para ti ahora presentarte en una ciudad que, bueno, creo que ya te ha adoptado y que tú has adoptado también Sí. como tu ciudad? Pero también que creo que es un justo homenaje, y permíteme que se insista, es un ajuste de cuentas, decía yo, en la cual la comunidad artística de León, pues le da una justa retribución a Cuca, reconociendo su trabajo con esta exposición individual, porque también Cuca, pues desde que llegó, como ella lo ha dicho, ella se preocupó por formar parte activa de la comunidad artística de la ciudad. Y bueno, pues ella promovió muchísimas exposiciones de sus compañeros, Sí. participó en muchísimas exposiciones colectivas y bueno, pues era justo y necesario. ¿Cómo te sientes con esta experiencia? Son varias cosas. El hecho de que sea mi primera exposición individual, bueno, para mí es siempre me preguntaban por qué no hacía exposiciones individuales, ¿no? Y yo creo que de alguna manera el momento llega, ¿no? El momento llega, pero no podía ser antes. No podía ser antes porque justamente hay que mostrar todo un cuerpo de trabajo, hay que mostrar experiencia, hay que... Para mí es un compromiso, ¿no? Un compromiso yo con mi carrera y un compromiso para a quien le estoy mostrando, ¿no? O sea, tengo que mostrar cosas de calidad. Creo que fue muy bueno esperar. Sí ansiaba mucho tener una exposición individual porque eso te permite optar a otras cosas en la carrera. Eh, que sea en un museo, son palabras mayores, ¿no?
O sea, yo puedo decir, yo estuve en un museo, me invitaron a un museo, eso para mí es un honor. Que sea en el Museo de la Ciudad de León para mí es muy simbólico, porque justamente todo esto de la encáustica y la carrera más de mi oficio de pintura la empecé a desarrollar realmente aquí en León. Justamente lo que te decía, la etapa de maternidad y todo, ya aquí yo ya como que lo pude hacer. Cada cosa tiene su tiempo, el tiempo sabio. Entonces, para mí que sea en el Museo de la Ciudad de León es un privilegio y es un símbolo de agradecimiento. Tú me decías que la ciudad me lo debe a mí, yo digo no, yo se lo debo a la ciudad justamente por esta adopción, ¿no? Y me siento privilegiada. No, bueno, me siento ya arriba Pues las nubes. yo creo que ese tema de privilegio me parece que es valioso cuando, como tú dices, es fruto de un trabajo de mucho tiempo, en la cual tú te tomaste el cuidado de poder pulir un trabajo de calidad que realmente pudieras ofrecer, que pudieras mostrar como un ejercicio coherente, como algo auténtico, ¿no? De un trabajo fuerte, ¿no? Ayer hablábamos inclusive también de que un artista, pues a veces las velocidades del artista en la actualidad, pues no son, a veces no son tan compatibles con la velocidad en la que los medios de comunicación están teniendo, que son tan inmediatos, Todo ¿no? tan instantáneo. Tan Ajá. instantáneos y también de consumo tan rápido, Claro. ¿no? Entonces, cuando un artista que está dedicado completamente a su trabajo, pues se toma el tiempo, tiene que tomarse el tiempo necesario para poder crear algo coherente, pues algo que tenga sustancia, ¿no? Y que se sostenga por sí mismo. Y es el Sí, caso de Cuca. pero el tiempo no te lo permite, ¿no? Los Ujú, tiempos que estamos viviendo ahora no te lo permiten. claro. Entonces sí es un problema, porque uno tiene el desafío de lucir la obra, Ajá. rápidamente, ¿no? Entonces, yo incluso personalmente caigo, no sé si es un error, por ejemplo en Instagram o Facebook, trato de mostrar en lo que estoy trabajando para que te veas activo, ¿no? Claro. Muchas veces tú dices, no, eso no lo debería haber mostrado. Hay parte del proceso que uno no muestra. Por ejemplo, el hecho de una obra que no está terminada, uno no la quiere mostrar porque le falta, pues, ¿no? Entonces ya la muestras cuando ya estás satisfecho con eso. Y creo que hoy los tiempos van tan rápidos que nos obligan a, ya, avanza, o sea, ya tienes que llegar como a un nivel rápido y eso no te permite como digerir tanto el proceso, ¿no? Entonces es Es un complicado. fenómeno muy complejo. De hecho, creo que eso es lo que a mí me quebra mucho la cabeza estar pensando desde mi trinchera que me dedico a trabajar con artistas, porque cómo lograr el equilibrio Mm, entre el artista pues quiere estar vigente, quiere estar vendiendo, quiere que la gente lo ubique, pero también en un mercado actual tan vertiginoso, tan caprichoso, que si no estás publicando diario claro. una historia, Es porque no estás haciendo no nada. existes. Claro, no existe. Y Ajá. ese es, y a veces yo lo cuestiono, la verdad, Cuca, yo No, cuestiono sí. eso porque parte de un miedo a que no te vean. Y pues sí, evidentemente el arte tiene o no, y yo estaría más porque no, pero bueno, o mediar, que adaptarse Ujú. a un consumo tan inmediato y tan, como te digo, tan desechable, ¿no? Porque luego te enfrentas pues como te digo, publicaciones y atención que no duran más de 3 segundos. Sí. Y bueno, pues el que está consumiendo tu página o tu página de Facebook, pues consume 2 segundos de tu... Sí, sí, y no sé. consume de otros 3000 artistas, ¿no? Entonces, luego nos damos cuenta que el artista puede tener esa angustia de estar presente. Pues yo creo que es como el bajón de azúcar, ¿no? O sea, cuando estás como con estos 15 minutos de fama, por ejemplo, yo en este minuto. ¿No? No, pero sí el tiempo es importante y yo creo que de una de las cosas que yo he aprendido aquí es que hay que hacer comunidad y hay que compartir. La Ajá, cultura es compartir y compartir conocimiento, claro. ¿no? Generalmente
el oficio de la pintura, de la escultura, músicos y teatros no, porque trabajan con más gente, pero es un oficio muy solitario, ¿no? Entonces, yo personalmente necesito instancias en compartir con otros artistas. Correcto. Incluso estas mismas pláticas, ¿no? Incluso tengo un grupo de amigos en que nos juntamos a trabajar, nos juntamos a pintar, nos juntamos a manchar, no necesariamente a hacer un proyecto en serio. Después pueden salir muchas cosas de ahí, ¿no? Y creo que eso enriquece mucho el nivel y a mí como persona, ¿no? Como amigos. Uh-huh. Fíjate que volviendo al tema de tu exposición y de lo que has trabajado últimamente, me parece muy importante destacar que a partir de una reflexión que tú haces de tu propio trabajo, de tu propia vida, pues bueno, este tipo de arte, este tipo de trabajo que estás mostrando ahora, pues habla de algo muy, muy interno tuyo, algo que te identifica Uh-huh. y que de alguna manera, y eso creo que es un valor que yo veo, has venido a León a traer un lenguaje plástico diferente y como con vistas mucho más amplias, ¿no? Todos tus tomas, todos tus trabajos marinos que hablamos, pues igual para un habitante de León o alguien que crea desde León, pues a veces el mar no es una constante, Claro. ¿no? Sin embargo, tú tomando en cuenta tu vida, desde la constante relación que has tenido con el agua, con los océanos, y que pues te remite evidentemente a tu país de origen, ¿no? Uh-huh. Te da ese rasgo, ¿no? Que me parece muy interesante y que, bueno, es algo que a nosotros nos encantaría seguir viendo, Sí, sí, ¿no? sí. A mí me parece que es muy importante que el artista constantemente vuelve a sus orígenes y de esa manera nos enriquece, ¿no? Cuéntame, ¿de qué manera tú estás constantemente en un diálogo entre tu presente y lo que ha sido tu vida y lo que ha marcado como este Sí. caso? Mira, es curioso lo del lenguaje, porque yo me he dado cuenta que a mí me cuestan muchísimo las palabras, ya cuando es comunicar como emociones, ¿no? De cosas como personales, me cuesta muchísimo. Entonces, de alguna manera, tiene que salir, ¿no? Esto tiene que explotar. Y la pintura ha sido una cosa inconsciente, porque siempre me pasa que después, no es que yo me proponga, no es que hoy día yo esté en un mood emocional y me pongo a pintar, no, sino que después logro sacar conclusiones y que de alguna manera, mira, esto lo estoy sanando a través de esta pintura, ¿no? Cosas así. El tema del agua se da principalmente con la encáustica y que es muy bonito porque es esta magia de hacer agua con fuego, ¿no? A mí eso me volvió Es loca. excelente. Esto es muy bonito, entonces, y muy poético. Bueno, Y entiendo. el tema del agua da para muchos temas poéticos, temas emocionales, temas políticos, temas ecológicos. Entonces es un muy buen elemento tiene muchos pretextos, ¿no? Entonces encontré una cosa muy amplia en el agua como tal, no tanto como mar, ¿no? Que de alguna manera yo digo, bueno, sí, vengo de Chile, un país costero, claramente el mar es una muralla que tenemos los chilenos, Chile es como una isla, ¿no? Separados por la cordillera de los Andes y separados por el Océano Pacífico. Y estamos hablando de un mar violento, un mar frío, un mar oscuro, no es así como tú te imaginas aquí en las playas de Cancún, ¿no? Así, no, es un mar violento. Entonces yo creo que todos los chilenos tenemos alguna experiencia media traumática con el mar. Yo al mar le tengo muchísimo respeto. Yo aprendí a nadar en el mar, o sea, con un estilo de sobrevivencia, ¿no? Ujú. Entonces, se contraponen muchas cosas. Eso es lo valioso, que Sí, la tesitura es muy grande, ¿no? O sí. sea, hablas desde sentimientos muy apacibles hasta pues guerras internas que el mar lo refleja muy bien. Claro, y así como yo le agradezco a Chile, a México, toda esta adopción que tengo, yo sigo siendo chilena y lo tengo muy fuerte. Entonces, de alguna manera también digo, bueno, ahora estoy en deuda con Chile, ¿no? O sea, entonces Entonces, es muy ¿volteas a bonito. ver a Chile en tu trabajo? Sí, siempre, siempre. Siempre. Muy bien. Sí. Ok. Y cuéntanos cómo va a ser qué es de qué manera ahora los siguientes pasos que vienen. Tú sigues trabajando en Encáustica y bueno, tu trabajo está presente. La mayor prueba es que en la exposición hay una serie de obras que son pues trabajadas muy recientes, ¿no? Ujú.
Entonces, pues que hablan de que constantemente estás todavía cuestionándote y volviendo sobre temas, tanto paisaje, claro, pero también como ya ubicados más geográficamente, ¿no? Sí, yo con la encáustica, mi ambición con la encáustica es que, por lo menos aquí en León, la gente diga encáustica y piense en Cuca Fernández, ¿no? Yo me quiero adueñar de la técnica, quiero que sea mía. Sí, es una ambición, no, de verdad, te lo digo de verdad, o sea, y tengo el objetivo muy claro. También yo como pintora, mi objetivo es, por supuesto que tengo que vender, por supuesto que tengo que generar ingresos, pero mi objetivo aquí es un aporte, ¿no? Un aporte. Aportar en investigación, en trabajo, en experiencia Y en educación, que y en también, educación, claro. claro, que El también das tema da para clases. Ujú. muchísimo, con la encáustica, o sea, da para mucho, incluso hasta tengo un proyecto ahí para trabajar con apicultores. Entonces está muy entretenido y también me interesa mucho, incluso para que se valore mi trabajo. Necesito que la gente lo conozca y sepa qué hay detrás, porque tú ves y dices, "Ay, mira qué lindo el brillo", mucha gente no conoce la técnica. Bueno, Sí he trabajado con algunos artistas que me han pedido que les enseñe mi técnica, feliz, se les he enseñado, sí, haciendo clases, compartiendo esto. Es un compromiso con la técnica. Ahora, tampoco me quiero casar con la técnica, ¿no? Yo creo que uno como, como artista tiene que seguir desarrollando cosas, ¿no? A veces también yo he caído en que no, tengo que seguir con el agua, no, esas cosas se van desarrollando y se van moviendo solas, ¿no? claro. Entonces, y viene todo un proceso general, como holístico, desde lo que escuchas, lo que lees, lo que comes, todo viene, todo es parte de tu cuerpo, pues, ¿no? Entonces esto es vida, es completamente tu vida. Sí, al fin y al cabo es una experiencia existencial, lo que siempre testimoniamos con un artista que lleva su técnica y lleva su trabajo como es debido. Claro, Todos los que tenemos la fortuna de ser espectadores y acercarnos a ese arte, pues estamos experimentando estamos compartiendo la vida, ¿no? Estamos sí. compartiendo en esencia la vida. No, pues es maravilloso, Cuca. A mí me gusta siempre mucho hablar contigo. Ya tenemos algunos años de conocernos y me parece siempre que ha sido muy interesante cómo has sido muy clara en lo que buscas, en la manera en la que experimentas, en que no te cansas. Mm. Ahora solo nos hemos enfocado en su aspecto artístico, sin embargo ella, pues hasta podríamos también hacer programas enteros sobre su periodo de gestora, sobre sus etapas de maestra, de maestra de arte. Y bueno, podríamos seguir hablando mucho. Desgraciadamente los tiempos se acaban. Me gusta muchísimo que estemos compartiendo. Yo siempre temía que iba a ser poco el tiempo, pero seguramente podremos compartir en otros episodios que volvamos sobre el mismo tema. Claro que Si a ti sí. te parece y te gusta, Me que encantaría. volverte a invitar Me encantaría. Me para encantaría. estar conversando sobre todo de los periplos que se hacen en el arte a nivel local y regional. Pero por ahora nos sentimos muy agradecidos contigo por compartir con nosotros estos momentos. Y bueno, pues también a ustedes les agradecemos mucho el que hayan llegado hasta el final de este podcast. ¿Alguna cosa que decir? Bueno, todos Cuca? invitados a ver mi trabajo en el Museo de la Ciudad de Pedro Moreno. ¿Hasta cuándo está? Creo que va a estar hasta mediados de julio. Eh, entonces esta muestra es la primera que hace el museo también después de pandemia, ¿no? Entonces eso Claro, está eso es importante, ¿no? bastante interesante. Son como todas las primeras veces, ¿no? Entonces me encantó estar aquí por primera vez en el podcast. Espero que sean muchas más. Van a ser muchas más, de Sí, verdad, porque sí. tú eres de la casa. Genial. Y a ustedes les agradecemos. No olviden comentarlos qué les pareció, seguirnos si les parece bien, compartirnos con sus conocidos para que nos conozcan, para que nos sigan. Nuestras redes sociales. Bueno, Cuca, ¿cuáles son tus redes sociales? Muy fácil. Cuca Fernández Art en Facebook y en Instagram. Muy bien, muy fácil. Y nosotros, pues, tanto con Zeus Dominico, en Instagram y en Facebook, como Galería Álvaro Gómez Gómez. Pues muchísimas gracias y les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima para seguir compartiendo más periplos en el arte.
Muchas gracias. Periplo, la ida y vuelta en el arte.